vamos a dar comienzo al panel de calidad educativa. Como está anunciado ya, y ustedes pueden leerlo en el programa del encuentro, nos acompañan Débora Schneider, directora de la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes, y Roald César Lardac, rector del Instituto Libre de Segunda Enseñanza ICU. Lo que me decían recién, primero va a comenzar Débora y después continuará Roald, así que voy a dar lectura un breve currículum que tenemos también en el programa. Débora, además de directora de la escuela, es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, es especialista en evaluación educativa por la Universidad de Deusto y es docente investigadora asociada regular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Así que nos escuchamos. Bueno, como ya me han escuchado mucho rato el día de hoy. El tema calidad. Me parece que apareció en el encuentro pasado cuando Alicia Camilioni lo hizo jugar con lo que ella venía a trabajar, vinculado con la evaluación, con la excelencia y todo eso, y de ahí la idea un poco de Tomás de retomarlo en este encuentro, y por ahí lo que podrían ser eventualmente miradas diferentes, o no, lo veremos. Lo mío no va a estar muy relacionado con el proyecto de mi escuela, que ya ha sido un poco presentado ayer por Gisela. La idea es trabajar algunos aspectos más generales, eso sí, desde la misma perspectiva que sostiene el proyecto de la escuela. Así que les cuento, tiene tres partecitas. Una que es una digresión de carácter diagnóstico que nos evitará malos entendidos. Una segunda parte que es pensar en una noción genérica de calidad educativa. Una tercera parte y final que voy a invitarlos a pensar en algunos elementos que podemos tomar en cuenta institucionalmente para definir qué es lo que cada escuela va a entender como calidad educativa. Y como nunca llego al final, porque siempre me cortan antes de que termine, voy a decir lo que es al final, que es lo siguiente. Voy a terminar diciendo que a la pregunta que planteó Mariano, si hablamos de una escuela, ¿fuiste vos, Mariano? Ya no me acuerdo. No, que somos una escuela, somos muchas escuelas. ¿Fuiste vos? Bueno, el que no haya dicho te voy a contestar. A la pregunta de si el sistema preuniversitario es un sistema, es un modelo de escuela o son muchos, yo voy a dar un paso más allá y voy a decir muchas escuelas en cada escuela, y con esto es con lo que quiero terminar. Quiero terminar con la idea de que las escuelas son espacios de bienestar y disfrute de los estudiantes, y eso es una cuestión que debemos tener en cuenta incluso cuando hablamos de calidad. Y por último, que en momentos como estos que nos toca vivir con mayor firmeza, pero en todo caso, en todo momento, voy a sostener que calidad también es hablar de las escuelas como articuladoras del rol del Estado en la comunidad en la que cada uno de nosotros trabaja. Así que con eso voy a terminar, ya lo dije, me pueden cortar cuando quieran. Bueno, ahora sí, una breve digresión con carácter diagnóstico que nos evitará malos entendidos. En el año 2004, muchos de ustedes lo habrán leído en ese momento o algún tiempo después, se publicó un libro que resulta nodal de leer, que se llama La trama de la desigualdad educativa. Es un libro publicado por un grupo de investigadoras de la Flaxo, por el grupo de los viernes, y ese trabajo lo que planteó es un trabajo de investigación que se hizo muy profundo en muchas escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, y lo que básicamente planteó es que el sistema de educación secundaria no es un sistema, sino que es una miríada de fragmentos de un anterior sistema educativo que pretendidamente alguna vez fue homogéneo. Digo esto porque lo que me parece que tenemos representado acá es que pensarnos a nosotros como colegas de distintas escuelas nos obliga a pensar que en realidad formamos parte de instituciones que forman parte de distintos fragmentos de este sistema educativo. En ese trabajo
Guillermina Piramonti, que es quien dirige el proyecto, en su introducción lo que termina explicando es que finalmente las escuelas se definen qué tipo de escuela es, a quién se dirige, qué va a enseñar, cómo se va a pensar, a partir de lo que ya dicen es una confluencia de intereses institucionales, cómo se piensa la escuela, en nuestro caso, cómo piensa la universidad, la escuela, y las expectativas que las comunidades o las familias que se dirigirán a esa escuela para que sus hijos ingresen, qué expectativas tienen respecto de la educación. Entonces, en esa confluencia, dice ella, se conforman al menos 4 fragmentos. Y estos 4 fragmentos son, dicen ellas, a partir de la investigación, que lo relevan, un primer fragmento que tiene que ver, yo me lo anoté porque soy muy mala para recordar estas cosas, con las escuelas que son para la conservación de las posiciones sociales de prestigio ya adquiridas. Un segundo tipo de escuela que son para la conservación o el logro de posiciones sociales de prestigio vía la adquisición de conocimiento científico humanista. Un tercer fragmento, un tercer tipo de escuela, que son aquellas escuelas para anclar en un mundo desorganizado. Y un cuarto tipo de escuelas, un cuarto fragmento, que son las escuelas para resistir el derrumbe. Son tipos ideales, no son reales, no tienen carácter normativo, tienen carácter comprensivo descriptivo, pero yo creo que cada uno de ustedes estará haciendo el cálculo de a qué fragmento pertenece la escuela de cada uno de nosotros. Es un artículo y es una investigación que precede a la Ley de Educación Nacional, lamentablemente tiene vigencia absoluta. Esta digresión tenía que ver con esto de que probablemente lo que Roald o yo pensemos que es calidad educativa está directamente vinculado con los intereses que cada escuela piensa para sí misma, para la comunidad que la habita. Bueno, la segunda cuestión. Me animé a armar una noción genérica de calidad educativa que un poco lo tienen ahí en el resumen, en el material que se repartió, y que podríamos definirla así. Voy a pretender que una noción de calidad educativa se comprende, le voy a poner más anteojos porque ya no veo nada, como un punto de llegada, un horizonte, resultado de las acciones institucionales que buscan asegurar la pertinencia de las prácticas pedagógicas, la justicia curricular y el cumplimiento del derecho a la educación secundaria. Una definición de estas características, una definición como punto de llegada, como horizonte, y que es resultado de las prácticas institucionales, supone que todos los días hacemos el esfuerzo por lograr la calidad educativa y que además, como lo que cada institución va a definir como justicia curricular, como pertinencia a las prácticas pedagógicas, atendiendo a esta idea de los distintos fragmentos que nos componen, es diversa. Pero en todo caso, siempre una noción de estas características supone que nunca la calidad es una medida de carácter externo. Quiere decir que la calidad, según la entiendo yo, no puede ser medida por mecanismos tales como pruebas, estadísticas de egresados universitarios, porcentaje de jueces, diputados y o presidentes que cada institución puede mencionar. Con ello quiero decir que el concepto de calidad educativa yo lo entiendo como algo que cada institución construye en función de lo que realmente quiere lograr. Bueno, el tercer punto, voy rapidísimo. El tercer punto serían los elementos que creo que cada institución puede pensar, resignificar, reflexionar para construir una educación de calidad. A mí se me ocurrieron algunos y me parece que lo interesante sería que agreguemos otros. El primero, somos escuelas que dependemos de las universidades nacionales, pero somos escuelas que formamos parte del sistema educativo nacional y estamos comprendidas dentro de los márgenes de la ley. Existe una ley de educación nacional, que explica no solo que la educación secundaria es un derecho de los y las jóvenes. Cuando habla de obligatoriedad, no habla de obligatoriedad para las familias, no habla de obligatoriedad para los jóvenes, por más que nosotros vayamos y las asustemos a las familias diciéndole va a ser preso si no mandas a tu hijo a la escuela, cosa que ya nadie hace. Era el viejo discurso sarmientino. Es obligación para el Estado tener una escuela al alcance de cada uno de los y las jóvenes que habitan el suelo argentino.
Pero además la Ley de Educación Nacional fija particularmente, y esto ha sido objeto de un debate impresionante durante básicamente el 2005 y el 2006, fija 3 funciones fundamentales para la educación secundaria. Esto es, una primera función, que es la función que uno podría caracterizar como histórica del sistema, que es la función propedéutica. Esto es formar para la continuidad de los estudios. Una segunda función, que es una función muy novedosa y es la primera, podríamos decir que hasta la Ley de Educación Nacional no queda plasmada en un documento de estas características, que es la formación de ciudadanos. Y un tercer punto, que podrá ser muy discutido, pero es con lo que convivimos, que es la formación para el mundo del trabajo en general. Esto es, formar futuras personas que se incorporen a la matriz productiva del Estado-Nación. Este es un nivel de compromiso que nuestras escuelas estamos obligadas a responder porque somos parte del sistema educativo. Pero además existe otro conjunto de normativas que nos interpelan de igual modo, que son las resoluciones del Consejo Federal de Educación específicas para el nivel secundario. Y lo maravilloso de estas resoluciones es que están buenísimas. Es que son creativas, piensan un nivel secundario que corresponde al diagnóstico que todos nosotros hacemos sobre eso. Entre ambos documentos, uno podría decir, ¿para qué cumplirlos? Porque cumplirlos no solo suponen el apego a la ley, y nosotros enseñamos el apego a la ley, con lo cual estaría muy bien que todos nos apeguemos a la ley y al derecho, sino que además permiten encuadrar las transformaciones y las innovaciones que cada uno de nosotros pensemos y llevemos adelante en la escuela, y sobre todo nos corren del lugar de la eterna prueba piloto. El problema de cada una de nuestras instituciones y las innovaciones que muchas veces se nos ocurren llevar adelante es que tienen escasas posibilidades de convertirse en prácticas transferibles al resto del sistema. Y la verdad es que nosotros tenemos otro compromiso, además, por ser instituciones de nivel preuniversitario, y es que somos instituciones de producción de conocimiento. Entonces, si el conocimiento que nosotros producimos lo dejamos en prueba piloto para nuestros 400.000 estudiantes, la verdad, le estamos escatimando al sistema educativo una información absolutamente relevante. Si nosotros utilizamos esas normativas para planificar y llevar adelante nuestras transformaciones, es probable que sean transformaciones que luego puedan ser de alguna u otra manera transferibles al resto del sistema educativo. Otro de los elementos, el segundo de los elementos, es el lugar de la didáctica y el currículum como organizadores de las prácticas, que pueden ser inclusivas o prácticas que pueden ser excluyentes. La heterogeneidad no puede ser proclamada solo como diagnóstico a nivel del acceso, sino que debe garantizarse su sostenimiento a lo largo de la experiencia escolar, garantizando la permanencia y el egreso heterogéneo también. Con esto quiero decir que no alcanza con decir que nosotros a nuestra escuela entran pibes y pibas de muy diversos orígenes, de muy diversas escuelas de formación, de muy diversas trayectorias, con muy diversas características. Necesitamos asegurar heterogéneamente que esos pibes sigan siendo todos los heterogéneos que quieran, o que puedan, o que sientan. Entonces, es parte de la obligación didáctica y curricular asegurar esa heterogeneidad. Con un currículum como la mayoría de nuestras escuelas se maneja, que es un currículum que Bernstein llamaría de tipo agregado, esto es, tengo todo esto para enseñar, le agrego esto otro, le agrego esto otro, le agrego esto otro, e infinitamente convertimos el currículum en una carrera de doctorado. Claramente, eso es lo que ese modelo de gestión curricular no solo impide la transformación, sino que es un modelo excluyente, no asegura la justicia curricular, esto es, enseñar lo más pertinente y adecuado para cada uno de los y las jóvenes que transitan por nuestra escuela. Cuando hablamos de justicia curricular, hablamos también de un currículum que se ponga del lado del desposeído, que se ponga del lado de los sectores excluidos, que se ponga del lado de la producción del conocimiento que hacen las mujeres, los pueblos originarios, etc. Y cuando pienso en términos de didácticos, estoy pensando directamente
que no es posible asegurar la calidad de la enseñanza, la calidad educativa, si seguimos privilegiando un modelo de enseñanza sincrónica, común, centralizada y múltiple uno a todos. Quiere decir que si seguimos con el modelo del profesor en el centro de la clase, enseñando lo mismo al mismo tiempo para pibes que tienen trayectorias diferentes, cronologías de aprendizaje diferentes, expectativas de aprendizaje diferentes, deseos, porque el deseo también forma parte de la escuela, no tenemos manera de garantizar que todos y todas aprendan algo. Yo siempre hablo de aprender porque me parece fundamental, pero en realidad si quisiéramos hablar de cuál es, cómo, de qué manera nosotros cumplimos con nuestro mandato de escuelas de calidad, son escuelas en las que los estudiantes y las estudiantes ingresen, permanezcan, aprendan y egresen. Y tenemos responsabilidad hasta ese momento. El tercer elemento, entonces dije, el primer elemento son los compromisos con la normativa, el segundo es el lugar de la didáctica y el currículum, el tercero es... entiendo que tenemos que empezar a pensar, no pensarlo hace mucho y todos lo sabemos porque además es nuestro karma diario, podríamos decir, pero voy a militar para consolidar la idea de que la educación secundaria es un espacio vital de jóvenes y adolescentes. Esto quiere decir que nos tenemos que constituir en espacio de bienestar, de disfrute, de construcción de expectativas de futuro dignas, de autoconfianza. Son espacios de educación y por lo tanto deben remitir a distintas facetas de la vida de los y las pibas, incluyendo en eso, por ejemplo, y ahí es donde, porque ya estaba terminando, ya llegaba a las conclusiones, lo decía hoy Liz cuando decía que nosotros hagamos un diagnóstico previo nos permite distinguir cuestiones de salud. Yo no sé lo que les pasa a ustedes en sus escuelas, pero nosotros además de diagnosticar, tenemos que conseguir el turno en la salita, tenemos que acompañar a que el pibe o la piba vaya a la escuela, tenemos que asegurarnos de que le hagan la ecografía y de que lo vea un médico especialista. Y ese es el lugar de nuestras escuelas como garantes del rol del Estado. Somos funcionarios públicos y como tanto nos debemos un montón de cuestiones. Cada vez que se discute si las escuelas son lugares de contención o de enseñanza, son de ambas. Si cada vez que se discute si los chicos vienen a la escuela a comer, vienen a la escuela a comer, pero no nos alcanza con eso. Que vengan a comer es la posibilidad que tenemos de que además aprendan algo. Y sobre todo, otra de los aspectos que para mí son fundamentales de esto de pensarnos como un espacio de vida de los jóvenes, los y las jóvenes, es en la escuela donde aprenden participación. Y participación la aprenden de diferentes maneras y quiero discutir la idea de que participación es formar parte del centro de estudiantes. Eso no es participación, es una modalidad eventual de participación, pero nos debemos pensar de qué manera los y las jóvenes empiezan a decidir sobre qué aprenden, cómo lo aprenden, qué querrían que los docentes enseñemos y de qué manera nos pueden enseñar diversas formas de acercarnos a ellos. El cuarto y último elemento, creo que también para pensar en nuestras propias nociones de calidad educativa, debemos repensar las concepciones respecto del conocimiento y pensar el conocimiento como construcciones colectivas, productos de prácticas sociales situadas. Seguramente todos nosotros sabemos, porque todos nosotros podríamos decir que tenemos perspectivas constructivistas respecto al conocimiento y todos sabemos que el conocimiento no se transfiere, se construye. Bueno, pero el desafío finalmente es que eso efectivamente ocurre en las aulas y todos y todas sabemos que del dicho al hecho esto no estaría pasando. Bueno, así que como tengo los 2 minutos que me faltan, retomo las 4 conclusiones. Si queremos una escuela de calidad, es una escuela altamente flexible. Quiere decir muchas escuelas adentro de cada escuela. Esto quiere decir que tenemos que asegurar que para distintos tipos de estudiantes tengamos distintas estrategias disponibles, distintos dispositivos disponibles. No funciona la escuela graduada para todos y todas. Y eso lo sabemos porque en el sistema educativo de nivel medio en todo el país estamos hablando de un 30% de deserción en el sistema en general, en el nivel medio. Si tenemos como ese
eso por las patas, ¿sí? Vamos a tener un... Bueno, entonces tenemos la obligación de crear formatos flexibles, porque el formato de el formato graduado anualizado supone que todos los chicos y las chicas están en condiciones de aprender en un año lo mismo, al mismo ritmo, con la misma facilidad, con la misma dedicación, y al año siguiente pasar. Yo acá no escondo nada si les digo que yo creo que no tiene sentido seguir trabajando en pos de la repitencia, el modelo que culpabiliza al estudiante por vago y mal entretenido, que lo saben, vamos, no son blancas palomitas, los pibes estudian cuando quieren y no estudian cuando no quieren, pero nosotros como garantes del derecho de la educación tenemos que empezar a pensar en modalidades de continuidad escolar que no recaigan en que los estudiantes repitan, porque lo que también sabemos vía investigación educativa es que de ese 30% de pibes que desertan de la escuela, él prácticamente 100% ha repetido una o más veces. Entonces, no busquemos culpables en otro lugar que en los propios regímenes académicos que sostienen la repitencia como una instancia educativa. Esto es, si no aprendiste todo esto este año, lo vas a volver a aprender el año que viene. Pero además, las cosas que sí aprendiste el año que viene también las vas a volver a aprender. El que ya aprendiste el año pasado también las vas a volver a aprender el año que viene. Bueno, la segunda cuestión es construir escuelas de bienestar, de disfrute, y eso supone, por ejemplo, transitar hacia acuerdos institucionales de convivencia que no se basen en sanciones, sino que se basen en respuestas institucionales complejas y conjuntas a las problemáticas que nuestros jóvenes atraviesan en la escuela. Y termino. Escuchamos ahora a Roal César Bebetak, rector del INSE UBA. Roal es abogado, especialista en educación, profesor de enseñanza media y superior en ciencias jurídicas y sociales. Además es profesor e investigador en la Facultad de Derecho de la UBA, como profesor titular de la Cátedra de Residencia Docente y profesor conjunto de Didáctica General y de Aspectos Organizacionales y Administrativos de la Educación Argentina. Escuchamos, gracias, Roal. Hola, buenas tardes formalmente. Una vez más, y me sumo siendo uno de los últimos, probablemente agradecerle a Tomás la invitación que nos hiciera para que seamos nosotros mismos quienes participemos y compartamos o experiencias u opiniones o algunos conocimientos o algunos saberes o lo que cada uno de nosotros, según lo que me habilitaba el llamado, podríamos compartir. Cuando me planteó la posibilidad de hablar del tema de calidad educativa, reconocí que no era un tema fácil, y por otro lado, algo que quiero aclarar, que la presentación no la hago en nombre del colegio al que represento, no por nada en particular, sino por algo que voy a explicar ahora enseguida. Yo creo, y voy a hacer otra aclaración, en algunas cosas nos vamos a superponer con lo que Débora planteó, pero me parece que ahí está la riqueza. En algunas podemos pensar distintos y en otras, y si nos diera el tiempo, probablemente sobre esa enumeración de cuestiones para pensar la calidad y algunas categorías teóricas que yo quiero compartir con ustedes, nos lleve para plantear, para que cada uno de nosotros pensemos en nuestro rol como directoras o directores, donde en nuestra institución, en la que tenemos en este momento la responsabilidad de tener a cargo, podríamos estar haciendo algo para mejorar esto que se denomina calidad educativa y que yo no comparto como tal, como punto de partida. No me animo a hacer una definición puntual de qué es calidad educativa. Lo que quiero compartir con ustedes son variables, dimensiones, muchas que se me ocurrieron. Partí también de la charla de Alicia, que tuve la suerte de presentar en el encuentro de Lugano,
Evidentemente el tema de calidad se asocia mucho con cuestiones de igualdad, de equidad, de excelencia. No las quiero traer hoy acá porque de esto estuvimos hablando en lugar. Pero digo, yo voy a presentar ahora, y por eso disculpen la disrupción de usar el pizarrón, para ir armándolo, que lo vaya diciendo yo con ustedes, para que después podamos volver, si nos da el tiempo, a alguna de estas categorías teóricas, para compartir, y después, si cada cual se anima, arma una definición de calidad educativa. Yo no puedo, y lo que les voy a proponer sobre el final no es hablar de calidad educativa, sino de una educación de calidad. Yo creo que el cambio del sustantivo y el adjetivo es sustancial a efecto de lo que nos importa. Yo voy a poner 4 categorías en principio para que tengamos en cuenta y después les vamos a buscar ámbitos de análisis de esas categorías. Las 2 categorías o dimensiones que quiero plantear en primera instancia es que siempre que hablamos de cuestiones educativas incluye la calidad de la educación, que es la que por ahora tenemos en el cartel. Tenemos 2 dimensiones que en general quienes estamos en las escuelas no tenemos en cuenta, o no las tenemos presente todo el tiempo, que es la dimensión política y la dimensión jurídica. ¿Sí? No estoy hablando de pedagogía ni de didáctica todavía. ¿Por qué? Política, no política partidaria, política de una toma de posición. Desde el ministro de Educación, si toma alguna decisión en algún momento, lo hace, está tomando una decisión, es política, y cuando cada uno de ustedes, o nosotros, yo cuando entro al aula a dar clase el lunes a las 6:30 de la tarde de tal materia en la facultad, estoy tomando una decisión política de qué enseño, qué no enseño, cómo lo enseño. Entonces, siempre hay una decisión que está fundada en algo consciente, inconsciente, explícito o implícito. Pero tenemos que saber que esto, a efectos de que pensemos elementos para pensar la calidad educativa, tiene que estar en cuenta. Y el otro es la dimensión jurídica. ¿Por qué? Porque siempre hay alguna base normativa que está atrás de esas decisiones, o porque la respetamos, o porque tratamos de no respetarla, o porque tratamos de modificarla, o porque la cambiamos, o porque en el caso de muchos de nosotros, a través de alguna resolución, como directivos, podemos crear normas. Y tenemos que ser cuidadosos de qué creamos, para qué lo creamos, si vamos a estar apuntando o estamos beneficiando a nuestros colegas, a nuestros estudiantes. Entonces, me parece que son 2 dimensiones a tener en cuenta. Y otra dupla que me parece que también hay que considerar es lo universal y lo singular o particular. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conjuntos de universales que se materializan, se concretizan en singulares o particulares. Nosotros tenemos un sistema educativo que pasa por el sistema nacional, muy endeble, más allá de la normativa, no tiene escuelas a cargo, los sistemas jurisdiccionales, y nosotros podríamos considerar o no, a debate, yo creo que sí, que constituimos un subsistema, que tenemos un conjunto de singularidades o particularidades que ahora voy a mencionar, por lo menos desde mi punto de vista. Siempre uno va a terminar materializando cualquier cuestión educativa, por lo menos hasta aquí y ahora, en una organización escolar determinada. Va a ser el jardín de infantes tal, la escuela primaria cual, el secundario tal o la universidad tal, ¿sí? Pero siempre, de un universal, siempre vamos a llegar a algo singular o particular. Entonces, a veces, para pensar dónde estamos analizando esa calidad educativa o esa educación de calidad, me parece que son 2 categorías o 2 conjuntos de categorías que uno tiene que tener presente. Por otro lado, me parece que podríamos pensar en ámbitos de análisis de nivel macro y de nivel micro. En lo que es el nivel macro,
se me ocurre que tenemos, en esta parte voy a ser muy breve porque me quiero detener acá, el sistema educativo en general, un planteo, estamos dentro de un país, hoy se ha mencionado en 2 o 3 oportunidades que hay una ley de educación nacional, en la cual todos nosotros estamos inmersos, estamos en un sistema, pero ese sistema macro que tiene que ver con lo educativo, en nuestro caso tiene otra variable, que es que de una manera u otra, todas nuestras escuelas dependen de manera más directa, más indirecta, con el formato tal o cual de una universidad nacional. Y esto también nos da un condicionamiento muy particular. ¿Por qué? Porque estos colegios preuniversitarios que dependen de universidades nacionales han construido a lo largo de los 332 años que tiene el más antiguo, hasta los 5 o 6 años o 7 o 10 que tenga el más nuevo, han construido un sentido. A veces nos cuesta, lo he visto en varios de los encuentros, nosotros no somos distintos. Sí, señores, perdón, es mi opinión. Yo creo que tenemos elementos diferenciales, mejores, peores, con los problemas. No está acá un colega que decía en Lugano, tengo una escuela de 108 años y no tengo edificio propio. O sea, hay elementos que no es que la tenemos todas a favor, pero yo hace un rato ponía un ejemplo. La Universidad de Buenos Aires crea este año su 6ª escuela. Con el solo hecho de ponerse a abrir una escuela en la Universidad de Buenos Aires se anotan 520 chicos para hacer el curso de ingreso. Y para hacer un curso de ingreso, no es que van a entrar para ver si el sorteo, no. Hacer un esfuerzo, transcurrir un año, ya se habló hoy de sistemas de ingreso, un tema sumamente interesante para seguir debatiendo en otros encuentros. Y que no podemos negar. Yo creo, esto sí creo, que hay una distinción en el momento de creación, que eso se ve claramente en lo que Tomás nos planteaba ayer, de cuándo se crearon estas instituciones. Y yo anoche, volviendo a pensar en esto, decía, tal vez creo que hay 3 momentos. Uno, hasta la última interrupción constitucional de nuestro país, donde todas las escuelas anteriores creo que tienen un imaginario para la sociedad, hay un imaginario social de lo que estas escuelas brindan, de lo que los papás esperan. Papás, mamás, tutores, responsables, están esperando estas instituciones. Y lo que las y los estudiantes de esas escuelas más antiguas, más históricas, están esperando. Que a veces es algo que uno le llama la atención en un aula, que un chico diga, prefiero un profesor que hable 80 minutos y que sepa su materia y que no me haga hacer nada. Y eso yo lo quiero. Bueno, podemos decir, no, qué locura, no nos gusta, tenemos que ir por otro modelo de enseñanza, sí, ya lo voy a decir enseguida. Pero también tenemos que saber, no podemos negar algunas cosas que son reales. Creo que después puede haber una segunda tanda de eso, o puedes analizarlo, de las escuelas que surgen del 83 en adelante y probablemente el conjunto de las últimas escuelas creadas que tienen una finalidad o han sido creados con una finalidad determinada, muy valiosa, y entonces tal vez tenemos en esta conjunción de las 56, 57, 58, ¿sabemos cuántas son? Creo que no sabemos, muy bien, le seguimos sin saber. De las escuelas que somos singularidades distintas, y según el momento de creación de cada una de las escuelas, las familias y los y las estudiantes van a seguir reclamando a esas escuelas estar o pertenecer a esto de manera distinta. Ahora bien, ¿qué elementos de análisis podemos tener a nivel micro? Y allí yo quiero hacer una distinción en lo que tiene que ver con las cuestiones organizacionales y con las que tienen que ver con las cuestiones del aula. Porque evidentemente esta calidad educativa o educación de calidad se va a jugar en estas dos cuestiones. Más allá de que este es el marco referencial que tenemos. En las cuestiones organizacionales voy a poner en juego 6 elementos para que pensemos. El contexto, evidentemente, el contexto de cada una de las escuelas nos condiciona de distinta manera.
la finalidad o los fines que esas escuelas o que cada una de nuestras escuelas persiga, donde, acá como decía Débora, la escuela está para enseñar, está para aprender, está para contener, está para dar la comida, está para ocuparse de la vacuna. Tal vez tienen sí todo esto. ¿Cuáles son los niveles de prioridad que pasan en esta cuestión? Yo estoy convencido que hay una cosa esencial, porque hay muchos de ustedes deben conocer el texto de Dubet que habla del declive de las instituciones. Las instituciones hoy por hoy están en un franco declive. En ese declive se encuentran también las escuelas. Y las escuelas han tenido que salir a cumplir funciones que el Estado no cumple por otro lado. Hoy es uno de los pocos espacios donde se escucha a la gente. Si ustedes se ponen a pensar, vos llamas a cualquier auto, tiene un teléfono, no. En la escuela cae un padre, cae un estudiante, en la medida de la voluntad de cada uno de nosotros, pasa, entra, te escucho, veamos qué pasa. Y uno tiene la posibilidad de hacerlo, y bienvenido que lo hagamos, quien tenga ganas de hacerlo. Pero hay una finalidad, no tenemos que perder. Yo a veces pienso esto, y disculpen si soy muy tajante. Uno va a la iglesia a rezar, uno va al club a jugar a la pelota, uno va a estar en la familia. Cada institución, que también todas han entrado en declive, pueden estar con alguna forma de cuestionamiento a su formato tradicional. La escuela también, por supuesto. La escuela también tiene que cambiar, ayornarse y demás. Pero hay una función esencial que es el enseñar y el aprender. Y esencialmente, si bien nos juega a nosotros el ego por la enseñanza, lo importante es que las y los estudiantes que están en cada una, no solo de nuestras escuelas, de todas las escuelas, aprendan lo que más puedan de la mejor manera posible, según la realidad de cada uno de esa chica o chico que está sentado en una escuela, o camina por una escuela, o transita por una escuela. Esa es la esencia. Y dentro de esa esencia, dentro de estas finalidades, creo que nos puede ser de muy útil lectura. Hay un informe de la UNESCO que se llama el informe de Loos, que se llama La educación encierra un tesoro, que dice que un estudiante debe ingresar de una escuela aprender el saber, aprendiendo a ser como persona, y lo otro que es sumamente importante, que es aprendiendo a vivir con otros. En ese aprendiendo a vivir con otros surge el tema de la convivencia, de cómo se maneja la convivencia al interior de las escuelas, y un tema que para mí es fundamental, que Débora lo señaló, que se incorpora en la ley, y que cuando él dice investigador en la Facultad de Derecho, las últimas 2 investigaciones que he llevado adelante tienen que ver con esto. ¿Qué pasa con la formación ciudadana en las escuelas? O sea, la importancia de cómo enseñamos ciudadanía en la escuela. Que la ciudadanía no es solo la ciudadanía política de tengo el derecho de ir a votar, voto en tal o cual momento. Yo enseño lengua y puedo estar enseñando ciudadanía. Le enseño geografía y puedo enseñar cualquier materia. Uno tiene que aprender a ser ciudadano. Y esto creo que es una de las tareas fines o esenciales que uno tiene que tener aquí. Por otro lado, voy a llamar en general a este elemento el colectivo o los colectivos o los actores. Y acá, más allá de toda la gente que transitamos al interior de la escuela, me preocupan 2 cuestiones. Los docentes, las profesoras, los profesores que estamos dentro de los colegios, porque acá hay un grave problema del cual, aunque nosotros dependamos por alguna forma de las universidades nacionales, no estamos ajenos, que es el tema de la formación docente. Creo que acá hay mucho para pensar en cuanto a política de Estado del país y qué hace a la calidad educativa. Porque no sé qué pasa en tantas realidades, pero al menos en la ciudad de Buenos Aires, hoy conseguir un profesor de física o de química es casi un milagro. Y no hablemos de hablar de la formación que algunos docentes traen, que no saben lo que tienen, no saben su disciplina.
o no saben enseñar, o X cosas. Entonces, me parece que este es un tema para que todos pensemos hasta qué responsabilidad podemos tener nosotros o qué podemos hacer nosotros dentro de nuestras instituciones. Y por otro lado, el tema de los o las estudiantes de nuestras instituciones, donde evidentemente esto sí ha cambiado cualquiera de nosotros. En mi caso, 35 años adentro de un aula hizo en junio, los estudiantes han cambiado muchísimo. Y acá, evidentemente, tenemos que trabajar con esta concepción o esta categoría teórica nueva, que es valorar la trayectoria de los estudiantes en distintas cuestiones. No nos debe preocupar solo hoy lo estrictamente cognitivo. Hemos estado hablando en estos días en relación a las serias dificultades, cantidad de alumnos y alumnas que tienen situaciones con cuestiones de internaciones psiquiátricas, gente con problemas psicológicos, todas las nuevas problemáticas de abuso, de trastornos de alimentación, H, B, C, ataques de pánico, chicos que lloran. Creo que a todos nos debe estar pasando, por ahí lo decimos más o menos, lo contamos más porque no es la esencial, pero nos pasa, y esto tenemos que tenerlo entonces en cuenta cuando estamos pensando en el estudiante que tenemos. ¿Qué podemos hacer por mejorar la calidad educativa si no pensamos en las chicas y los chicos que tenemos como estudiantes adentro del aula? Esto llevaría a pensar como consecuencia de qué contexto tenemos, qué finalidades o fines perseguimos como escuela, qué consideración tenemos de los actores, la participación, etc. ¿Qué proyectos somos capaces de crear como organizaciones escolares en relación a esto? Y dos elementos de los que me encanta hablar, y ahora voy a callar como el mejor, y si quieren después hablamos algo, que es la consideración del espacio y el tiempo en las organizaciones escolares. ¿Cómo ocupamos los espacios y los tiempos? Y acá hay muchísimo para hablar. A mí me gusta hacer una distinción entre el espacio y el tiempo objetivo y el espacio subjetivo. El espacio objetivo es esto, ¿sí? El tiempo es las 3:25 de la tarde de hoy, 10 de octubre, estamos sentados acá. Ahora, ¿cómo estoy viviendo yo este tiempo? Y cómo está viviendo cada uno de ustedes este tiempo es totalmente diferente. Lo tenemos en cuenta cuando tenemos nuestros estudiantes sentados enfrente, cuando hablamos con un docente en calidad de directivo y le decimos ¿cómo le entregaste la planificación? ¿Por qué no corregiste las pruebas de tal curso? Hay tiempos objetivos y subjetivos. Hay espacios objetivos y subjetivos. Y creo que son cosas para pensar. Todo esto genera una gran trama. No son elementos aislados. Todos se juegan juntos en una escuela. Y nosotros somos los responsables del manejo de esa trama para lograr la mejor calidad, lo mejor que cada uno de nosotros puede con esa institución que hoy somos responsables de estar acá. Esta trama es sumamente compleja, pero creo que es el desafío nuestro de cada día. Y no me quiero olvidar de esto antes de hacer un pequeño cierre, porque me parece esencial y determinante. Mucho se juega acá, pero acá se juega casi todo. Adentro del aula es donde se juega casi todo. Y acá hay mucho para decir. Débora recién hablaba de la idea de la justicia curricular. Bien, yo me voy a limitar a las más viejas preguntas de la didáctica. ¿Qué y cómo enseñamos y qué y cómo evaluamos? En esta definición de estas 4 preguntas se pueden resolver muchísimas cuestiones que tienen que ver con la calidad, con el aprendizaje. Este era el conjunto de variables, dimensiones que yo quería compartir con ustedes porque eran las que pensaban que nos pueden ayudar a pensar cómo lograr algo mejor de nuestras instituciones en las que estamos, de brindarles algo mejor a las y los estudiantes con los cuales tenemos la suerte de compartir distintos momentos de la trayectoria de ellos y también de la nuestra, porque las trayectorias son triples, son de los estudiantes, son de los docentes y directivos y son de las instituciones.
Cuando eso se entrecruza, es una historia total y distinta para cada uno de nosotros. Y termino con esto, hablando con Alicia Camilloni los otros días, que iba a retomar esto y qué sé yo, recuperamos una definición de educación que yo no usaría o no hubiese usado en algún momento tradicionalmente, pero que hoy me parecía que es importante que tengamos en cuenta. Entender que la educación... ¿por qué? Porque yo les decía que no termino de estar convencido de esos clichés como el de la calidad educativa. Y estoy convencido que lo que tenemos que tratar de buscar es una educación de calidad, donde lo importante es el sustantivo educación y no el sustantivo calidad. Porque la calidad puede ser educativa, futbolística, económica, industrial, etc. A nosotros, acá y todos los que nos dedicamos a la educación, lo que nos debe importar y la palabra clave tiene que ser la educación. Si esa educación es de calidad, es buena, es mejorable y demás, bueno, son, no sé si hay profesores de lengua me corregirán, adjetivos que podremos cambiar, modificadores que podemos cambiar. Pero sí me gustó pensar en esta idea de educación y para que esta educación sea la que nos comprometamos un poco a trabajar. La educación como un dispositivo de intervención social destinado a la construcción de una sociedad. Creo que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, nuestros docentes, nuestras docentes y nosotros tenemos que comprometernos con esto. Muchas gracias. La propuesta que les hacemos es abrir, si les parece bien, unos 20 minutos aproximadamente entre el corte de las 4 de la tarde, los intercambios, las preguntas, si fuera necesario. Lo que le digo a los estudiantes, o fue muy claro, se aburrieron mucho, no se entendió nada. Esperemos que Excelente. Estuvieron muy buenos. ¿Y ahora? Yo No, creo, Roa, Perdón, aprovechamos el micrófono sí. para la gente que ya está siguiendo. Creo, Roa, que nos planteaste un nivel de análisis lo más claro posible desde tu perspectiva y que por allí nos tiene que llevar a reflexionar sobre muchos aspectos de la institución y de la gestión. ¿Y cómo hacemos? Ahí va la pregunta. ¿Cómo hacemos con el plantel que tenemos al interior de nuestras instituciones? Y como comentábamos con Gaby recién, cuando vos dijiste algo de qué enseño y cómo lo enseña, yo digo, ¿sabe la disciplina que está enseñando? ¿Se replanteó los conocimientos que adquirió en su formación? Lo hablábamos fuera hace un rato con ustedes sobre esto que viene ahora, que es la educación emocional, ¿no? ¿Cómo hacemos? No sé, sí que no hay receta, pero podemos dar algunas ideas. Okay. Primero voy a hacer, por el apuro de terminar, lo del aula yo lo quería ampliar más y quería, en relación al cómo, no al cómo que vos estás preguntando, sino al cómo enseñar, creo que hoy por hoy tenemos que considerar lo que en la teoría se viene hablando, no solo de las dimensiones o competencias técnicas profesionales, sino lo que se llaman las dimensiones psicosociales. O sea, de qué manera estas dimensiones psicosociales nos sirven para ayudar muchas cuestiones que hay al interior del aula pueden generar interés en los estudiantes. Por ejemplo, el desarrollo no está, creo, muy practicado en las escuelas medias, el desarrollo de laboratorios entre estudiantes. Estoy hablando de estudiantes, no estoy respondiendo a tu pregunta.
pero que me parece importante, el uso de cuestiones narrativas, o sea que el estudiante pueda escribir sobre su propia práctica, sobre cómo aprendí y sobre eso poder reflexionar. Todo esto que hace a la dimensión psicosocial, que ahora hay una línea más denominada de educación emocional, que entiendo que a corto plazo, acá no hablamos de tecnología, también podríamos hablar muchísimo de qué pasa con la tecnología, cuánto sí, cuánto no, hasta dónde, por qué. Y esto me parece que pasa con lo emocional también. O sea, con esto que hoy se llama emocional o psicosocial. ¿Hasta dónde va a tener que ponerse en juego en próximas diseños curriculares, formatos curriculares, depende de cómo se llame? En relación a lo otro, te diría que la vejez lo que me dice es que lo mejor es el diálogo, la charla individual. Y utilizar de lo que las estructuras de cada una de nuestras organizaciones escolares nos permitan, algunas instituciones, algunos cargos de gestión intermedia, que no son a veces directamente, a ver, yo tengo un problema con física, yo no tengo ni idea, y las dos vicerrectoras son profesoras de letra, o sea que, ¿dónde tengo que acudir? Al jefe del departamento al jefe del área D, al coordinador de tal cosa, porque no tengo los elementos. Si la persona lo que está fallando es lo que enseña. Es grave esto que planteábamos recién de la formación docente. No sé si a todos tienen estas problemáticas en todas las escuelas, pero la gente no sabe lo que tiene que enseñar. Uno le pregunta a un profesor de literatura, ¿qué has leído de la literatura española del último siglo? No, leo clásico. No conocías un autor español ni por casualidad. Entonces, hay un tema difícil. Y después, ¿cómo enseñar? A mí lo que me ha dado personalmente resultado es trabajar uno a uno o a través de las áreas departamentales. Gracias. Sí. Mi formación es la psicología, yo soy psicóloga y por ahí la cuestión de las palabras también. Y yo me quedé en el cartel del pizarrón que dice no usan indeleble y pensaba en lo que decía Débora de la flexibilidad, ¿no? Y pensé que el gráfico, tal vez esto no usan indeleble porque hay que mover las estructuras y todo el tiempo hay que hacer escuelas, ¿no? Con cada pibe, con cada piba que entra y hay que poner el foco en alguno de esos, de ese esquema. Depende de la trayectoria que acompañemos de cada uno de esos chicos y chicas, ¿no? Entonces pensaba en esto de lo simbólico, de que en educación no podemos usar indeleble para escribir planes de estudio, para escribir proyectos de cátedra. Tenemos que todo el tiempo revisar las propias prácticas, hacernos esa pregunta con la que cerraste de qué enseñamos, cómo evaluamos. También hacer autocrítica respecto a cómo enseñamos o cómo recibimos y cómo acompañamos esto que vos decías, ¿no? Que la heterogeneidad con la que por ahí en algunas escuelas nos enorgullecemos, recibir a los pibes y pibas de toda la comunidad, hay que sostenerlos y que esos pibes son pibes nuestros todo el tiempo. Hablando de ayer, ¿no? Los escrachados y las chicas que denuncian, todas son pibes nuestros. Entonces, esto de no usar el indeleble me quedó con el tema, ¿no? De la flexibilidad y que eso se hace en la educación de calidad que decía. Sí, perdón, acá es algo sumamente interesante. Para pensar en esta parte, algo que tengo la suerte de poder trabajar en residencia, en la cátedra de residencia de la Facultad de Derecho, pero que no sé si no lo puedo hacer en la escuela somos 154 personas, pero uno trata de formar, después hay que ver qué pasa, un docente que sea analítico y reflexivo. Y si usamos a John dice que uno hace reflexión en la práctica y sobre la práctica. Cuando yo estoy en el aula, tengo que tomar decisiones en ese momento, porque la situación de aula es muy compleja, entonces yo tengo que estar viendo que ninguno se duerma, porque soy muy aburrido, y cómo uso el pizarrón, y qué pasa con el tiempo, y traje el recurso, usé el recurso, no anduvo la computadora y demás.
Pero lo que no tenemos tiempo de hacer en el ejercicio profesional, ya como docente, cosa que sí podemos hacer con los residentes, es decir, bueno, terminó esta clase. Y no puede pasar, a ver, lo tomo para la clase porque me asocié con residencia, pero uno lo puede hacer para nuestra situación práctica de los días. A ver, tuve que resolver esta situación conflictiva con un estudiante, con su mamá, con su papá, por H, por B, por Z, porque problemáticas lo tienen todas las escuelas, las tenemos todas las escuelas. Como dice Graciela Frigerio, el conflicto es inherente a toda organización escolar. Indefectiblemente lo tenemos. Ahora, tenemos tiempo. Nos da el tiempo para reflexionar sobre la práctica de cada uno, de cada docente y demás. Esa es también una respuesta. Cuando yo me siento a hablar con alguien, lo que intento es reflexionar sobre tu práctica. ¿Planificaste o no planificaste? Ah, no, la planificación es una antigüedad, no se hace más. Bueno, no me importa, no hagas una planificación, hacete un papelito. Tenés una idea de qué es lo que vas a dar en la clase. Si la clase se te va de las manos toda la semana, bueno, vamos a tratar de organizarlo de alguna manera. Después, hiciste el papelito, escribiste esto, pudiste hacer esto, no, porque el tiempo no me alcanza. Bueno, reflexionemos sobre esto. Y sobre esto yo creo que vamos cada uno de nosotros mejorando. El espacio de reflexión me parece que es sumamente importante. Aún lo deberíamos tener como directivos. Lamentablemente creo que a veces tenemos que correr más de la cuenta. Algo para agregar quizá en esta línea y que abona la idea de pensar las formas de participación, y es que esa reflexión no le cabe, me parece a mí, muchas veces al docente hacerlo solo y afuera del curso, sino que toca hacerlo adentro y con los estudiantes. Y ahí es donde digo, los y las pibas tienen ideas respecto de qué aprender, qué evaluar y cómo evaluar. Es cuestión muchas veces no de escucharlos de el qué opinan, no funciona, pero me parece que funcionan las estrategias de trabajar con asambleas de curso, y donde las asambleas de curso no sea algo que trabaja el preceptor o el coordinador de curso una vez por semana como estrategia de convivencia, sino que nos cabe a todos los y las docentes, porque una vez que la participación empieza a funcionar, funciona en serio. Y me parece que retomo lo que decía Roald respecto de la noción de espacio-tiempo. Un currículum agregado se basa en una idea de espacio-tiempo que, lo decía hoy Verónica Betancourt, cada docente está 2 horas de matemática con primero o tercera, 2 horas de matemática, pero si nos ponemos del lado de los pies entran a la escuela y tienen clase, recreo, recreo, se clase, después del recreo, otra clase y se va. Esa organización temporal del currículum supone que en realidad nadie tenga tiempo para pensar nada. Los pibes tampoco tienen tiempo para pensar nada. Entonces, si pensamos en transformaciones, pensamos también transformaciones en cómo se piensan los espacios curriculares. Y esos espacios curriculares requieren de tiempo en el mejor sentido, de momentos en los que no pase nada, en momentos en donde se puede ir marcha atrás, en momentos en donde esto estuvo buenísimo, entonces seguimos un rato más. Para eso el Dios plan de estudio que rige la vida de muchos de nosotros es un Dios que tiene que caer, ¿sí? No llego a dar el último tema, ok, no lo doy porque soy recopado, pero si te llevaste la materia de diciembre te lo voy a tomar. Esa lógica, me parece que esas son cuestiones. Hoy no seguí la discusión gremial porque me parece que es una discusión que nos debemos primero adentro de las escuelas, todos como compañeros docentes, digamos. Pero a ver, bueno, me olvidé. Porque pensé 2 cosas al mismo tiempo y perdí. No, perdón. Sí. Cuando me acuerdo de la discusión. No, volviendo a lo de la reflexión que se planteaba recién, vuelvo a lo que yo decía cuando lo de la dimensión psicosocial, la alternativa de que un estudiante cada tanto tenga la posibilidad en una materia, o hablando de la escuela, o hablando de la convivencia, o hablando de los vínculos con sus compañeros, tenga la posibilidad de sentarse a escribir todas las acciones de orden
que en el campo de la didáctica uno toma desde el punto de vista narrativo son muy útiles, porque no es hablo y digo, sino que me tengo que sentar, comprometer con lo que escribo, tengo que volver a leer sobre esto y tendría que haber espacios que podrían ser entre pares, algo que nosotros no tenemos muy difundido en la educación argentina, todo lo que hace a la coevaluación. Prácticamente hay heteroevaluación o algunos ensayos tímidos de autoevaluación. Esto también, ¿qué y cómo evaluar? ¿Dónde está la riqueza de cualquier propuesta? Miren, no le llamo planificación. De cualquier propuesta de enseñanza, o lo que Gloria Edelstein, para los cordobeses estarán orgullosos de ella, llama construcción metodológica. En la mayor cantidad, riqueza y variedad que pueda haber de estrategias de enseñanza o de instrumentos y criterios de evaluación. Si nosotros no podemos sorprender al estudiante en el aula, ahí es donde vamos a tener los problemas. Entonces tenemos que darle la posibilidad, como se debe, a que los estudiantes, primero tal vez solo en una narración, con un par, aumentamos el par a 4, a 8, llegamos a la asamblea de curso. Entonces, y ahí se genera la posibilidad de que todos podamos ir opinando, construyendo. Recién en esta definición de que la educación es una construcción social. Y ahí ojo nosotros. ¿Por qué? Dice Alicia también, si mal no recuerdo, ahora no me voy a acordar el texto, que como docentes somos responsables personales, técnico-profesionales y sociales. ¿Por qué? Personal, por el compromiso que cada uno asume con su tarea, haya elegido la que haya elegido. Ser veterinario, atender un kiosco, trabajar en un banco o ser profesor o profesora en un aula. ¿Sí? Está lo técnico profesional, que en nuestro caso son dos cosas, como docentes, ¿no? Como gestores es más difícil porque no está muy definida esta cuestión de qué deberíamos saber para ser gestores. ¿Y cómo lo hacemos? Que es la otra pregunta. Pero para un docente, mínimamente, sé lo que enseño y cómo lo enseño, es su responsabilidad técnica profesional. Y después es la responsabilidad social que tenemos. ¿Por qué esa responsabilidad social la tenemos, no? Esencialmente se aúna a la primera cuestión que yo les planteaba, que es la decisión política que uno toma. Y esto, no hay mejor definición o categoría teórica para pensar que es la de currículum nulo de Eisner, porque es cuando nosotros tomamos la decisión de que no enseñamos voluntariamente. Decidimos, me pongo como profesor de instrucción cívica, tengo que enseñar la Constitución. Los poderes del Estado no me gustan enseñarlos porque me aburren. Enseño solo los derechos y deberes. O enseño solo los poderes del Estado porque me parece estructurante y los derechos y deberes no los enseño. Ese chico, esa chica, tal vez nunca más tenga la posibilidad de ver eso. Tenemos una gran responsabilidad como docentes. No sé si todos los que estamos a veces parados frente a un aula o a cargo de la conducción de una escuela, sabemos de esa responsabilidad social que tenemos. Porque estoy convencido que la educación es una cuestión de construcción social y por otro lado, hay que pensarlo siempre. Hoy alguien dijo, tenemos que pensar en nuestros estudiantes de hoy. Y es verdad, tenemos que pensar en nuestros estudiantes de hoy, en nuestros docentes de hoy, pero sabemos que nuestro trabajo, aunque hoy es muy importante, tiene una proyección futura que ninguno de nosotros tenemos conciencia de cuánto es, de cuánto podemos influenciar sobre cada uno de nuestras estudiantes y de nuestros estudiantes y sobre nuestros colegas, sobre los que hoy también tenemos una responsabilidad de gestionar o dirigir o acompañarlos u orientarlos en sus acciones y en sus prácticas cotidianas. Lo que es que parte de la construcción de calidad que muchas de las universidades y por lo tanto transitivamente las instituciones preuniversitarias tienen, focalizan en la idea de la libertad de cátedra. Y me parece que esa noción en un nivel de educación obligatorio debemos revisarlo.
esa idea es loco porque en la universidad existe la noción de libertad de cátedra y es una herencia de la reforma del 18. En realidad es un poco anterior, pero claramente está asociada al movimiento reformista, pero las universidades compensan la libertad de cátedra con cogobierno y nosotros no, nos quedamos con el aspecto de la libertad de cátedra y desconocemos el aspecto de la participación activa en el cogobierno y digamos, en que los docentes sean activos responsables de esa libertad de cátedra. Entonces me parece que ahí nos requiere alguna reflexión respecto de esto y cuando un docente no enseña como corresponde, ¿hacemos oídos sordos porque la libertad de cátedra es el primer valor o actuamos de alguna manera? Bueno, no, la verdad que tanto para pensar que has puesto, Roald, en esa pizarra, bueno, cuántas cosas que de alguna forma uno revive y siente que atraviesan a esta gran pregunta con la que abrimos este encuentro, ¿no? ¿Qué somos? ¿Cuál es el sentido? ¿A qué estamos? Uno se lo sigue preguntando y repreguntando. Por ahí rescato como muy fuerte de lo que has propuesto, porque bueno, miles de preguntas, ¿no? Si el currículum sí, si el currículum no, lo tiramos, no lo tiramos, lo rescatamos. Yo me quedo con uno de los primeros elementos que has puesto allá, de estos 6 que vos rescatás dentro de lo que es lo micro y que tiene que ver con el contexto. Hoy escuchaba el tema de los sistemas de ingreso, por ejemplo, a nuestras distintas 55, 57, no importa, y digo, ¿cuál es el mejor? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y por ahí muchas veces como gestor y como profe de aula en otro ámbito, no importa que no sea en la escuela secundaria, uno se pregunta el sentido, ¿no? ¿Existe una posibilidad de unificar un criterio de ingreso? Imposible. Creo que a medida que pasa el tiempo nos pasa que nos damos cuenta de que es inviable, es imposible. Y rescato esto que has puesto primero y digo el contexto. ¿Existe posibilidad de un diseño curricular con estos elementos o componentes o emergentes nuevos, unificado? Tampoco, ¿verdad? Tiene que ver con, y acá es donde encuentro sentido a nuestras escuelas como escuelas que tienen grandes oportunidades, distintas oportunidades, ¿verdad? Porque creo que también cualquier escuela en cualquier contexto tiene también muchas oportunidades y que tiene que ver con oportunidades para el otro, para este que la integra, que la transita, docente, alumno, de tus componentes esenciales, de formarse. Y formarse es darse forma. El tema es, ¿me doy forma para qué mundo? ¿Para qué lugar? Que mis estudiantes aprendan que en esta institución se van a poder dar forma, que mis docentes también se van a poder dar forma, aunque sea con elementos básicos o primarios, y tener muy claro estas dos con las que cerrás, que es el qué y el para qué. Yo creo que recuperar el sentido, a mí me parece que la escuela, de hecho sí somos sobrevivientes, ¿no? Como instituciones, y creo que hay larga vida en la escuela, contrario a estos augurios de que por ahí hemos leído que la escuela iba a tender a desaparecer y demás. Creo que no, larga vida en la escuela, pero ojo, larga vida en la escuela, en una escuela muy distinta, donde quizás la punta para empezar a repensarse sea esto, ¿no? Este espacio que tiene que ofrecer ¿qué? Para todos igual, ni por casualidad. Ingresar todos de la misma forma, ni por casualidad. Funcionar todos con un único sistema de docentes, ni por casualidad. Porque somos ni más ni menos que sujetos absolutamente diversos. Cerrando un poco, bueno, insistir en esto de el contexto que nos hace, que nos forma, y el de forma como formarse en función de lo que vendrá, y que no viene para todos lo mismo tampoco, ¿no? Un poco por ahí. Gracias, Juan. No, gracias a vos. No, acá hay una cuestión que surgió, más que el qué, yo dije, porque no hay tiempo, uso las 4 preguntas clásicas de la didáctica, pero hay algo que normalmente no lo escribimos, no lo pensamos o no reflexionamos, que es el para qué. ¿Para qué existen las escuelas?
¿para qué existimos nosotros como directivos? ¿Para qué están los profesores? ¿Para qué están los estudiantes? ¿Para qué enseño matemática? ¿Para qué enseño lengua? ¿Para qué enseño lo que sea? ¿Por qué yo les decía que entre las finalidades o fines creo importante esta idea de la formación del ciudadano? Porque hoy por hoy un ciudadano tiene que poder saber de sus prácticas cotidianas. Vivimos en una sociedad muy difícil y no podemos dejar que los y las estudiantes de nuestras escuelas salgan sin conocer no solo el marco político que da la formación ciudadana, sino la formación en práctica ciudadana que hace en la que yo tengo que convivir con ellos dos que estamos en esta mesa. Exactamente, entonces uno tiene que, la idea de formarse es muy buena y creo que uno debe recuperar en eso la pregunta del para qué, aparte del qué y del cómo. Y algo que plantearon ambas y que creo que se nos puede hacer difícil a todos nosotros, que es el tema de los diseños curriculares sí o no, los planes de estudio sí o no. Una cuestión diferencial que tenemos todos nosotros es que nuestros planes de estudio, mejores o peores, están todos aprobados por los consejos superiores de las universidades nacionales, de las cuales cada uno de nosotros dependemos o tenemos relación. Por lo tanto, tal vez diseños curriculares o planes de estudios van a seguir existiendo. Lo que pasa es que yo creo que está en nuestra habilidad, en nuestra competencia, en nuestra sapiencia, en nuestra experiencia, saber que eso que nos venga como caja, nosotros podemos trabajarlo poniéndole lo que entendamos que es mejor para nuestros y nuestras estudiantes. Yo soy muy claro. El plan de estudios del colegio dice biología 1, 2 y 3. Lo que yo ponga dentro de biología 1, 2 y 3, con la responsabilidad de los y las docentes de biología, de la jefe del área, o lo que sea, nos deja libertad tal vez de acción, respondiendo a el contexto donde están esos chicos, esas chicas, dónde está esa escuela, qué dependencia tiene, cuál es, en alguna escuela habrá que hacer mayor formación para estudios universitarios, en otras para el mundo del trabajo, y así. Eso también tiene que ver con otra tarea esencial, que es del campo de la didáctica, que es la selección, secuenciación y organización de los contenidos, aún de los planes de estudio. Tomás, ¿qué querías decir algo? Yo quería aclarar una cosita. Perdón. Yo simplemente agregar lo que decir que esto es una consideración particular. Creo que se pueden hacer todas esas transformaciones que vos señalás a partir del documento curricular prescripto. Creo que se hace cada vez más necesario trabajar en la transformación también de los documentos escritos. Me parece que no alcanza con decisiones que se tomen al interior, sino que cualquier transformación que encaremos requiere una transformación de qué se considera saber escolar y cómo se organiza. Sí, una cosita sencilla porque estamos ya sobre el filo, ¿no? Primero comparecerme acá del compañero que no tiene buenos profesores de física, lo invitamos a Olavarría porque hay buenos profesores de física. Bueno, te mando las convocatorias, ahora hay concurso. Súper interesantes perfiles de profesores en física, la verdad que vale la pena. Bueno, y por ahí la pregunta iba para Débora, porque dentro de lo que planteaste hiciste una consideración que me parece re interesante desde mi criterio, y es pensar la calidad educativa como horizonte, ¿no? Algo por el estilo, como llegada, como punto de llegada. Y en eso marcaste algunas particularidades, pero marcaste una que me interesa, que es la idea de la pertinencia de esas prácticas, ¿no? Pedagógicas que la ponen en el escenario de pensarla como un objetivo. Entonces, como vos traés la ley de educación, como tantas veces ha salido en el escenario de estas jornadas, ¿qué compromisos, porque vos también lo citás, faltarían? ¿Qué señales tendríamos que prestar oídos para poder pensar que sea un horizonte a partir de esas prácticas, ¿no? Además de la justicia curricular, como vos bien lo decís? Bueno, en el caso de la ley me parece que es esto que señalaba al principio. La ley dice cuáles son los 3 para qué de la educación secundaria. Después claramente nosotros nos podemos hacer preguntas que la enriquezcan y la complejicen, pero concretamente dice tenemos que formar para la posibilidad de seguir aprendiendo. Cuando dice continuar estudios es interesante, cuando dice para que ingresen a la universidad.
dicen para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, dicen que sea para formar futuros ciudadanos. En eso acuerdo con Roald, la función de la formación de ciudadano es de un abanico de riqueza que va mucho más allá de que sepan cómo se vota, cada cuántos años, qué es el poder legislativo. Claramente tiene que ver con formar ciudadanos que puedan construir horizontes de futuro y que puedan convivir de manera razonable, que puedan entender las diferencias, qué sé yo, que puedan construir una vida diferente, mejor para todos, con menos exclusión, qué sé yo, no sé, todas las cosas que cada uno sepa agregar ahí. Y la tercera cuestión es que de alguna manera tenemos que formar sujetos para el tejido productivo. Nosotros, por ejemplo, en la escuela lo resolvemos y la escuela, todas las materias vinculadas con las prácticas profesionales y la economía están trabajadas desde la perspectiva de la economía social y solidaria, porque consideramos que otro mundo es posible. Entonces ahí hay un trabajo concreto en eso, que es la mirada en la que nosotros le otorgamos a la ley. Me parece que en esa línea, y la verdad en la línea de volver a reconocer que nuestros jóvenes ya no son los jóvenes en el momento en el que nosotros hicimos nuestras escuelas, o la mayoría hizo las escuelas, los planes de estudio, y que pensar en la pertinencia tiene que ver con esto, me parece, ¿no? Cuando yo al principio señalaba esta idea de los distintos fragmentos y demás, para la escuela de Roald la enseñanza en latina es pertinente. En mi escuela sería un disparate. Entonces, claro, de eso se trata. En dónde nos miramos, y nos tenemos que mirar a nosotros y a la comunidad que nos rodea fundamentalmente. Y en esa comunidad están incluidos los docentes que hoy día están en la escuela y con ellos también construir. Pero es clave, me parece que la idea de pertinencia es lo que marca el camino. Son las 4, pero como mi jefe le pide la palabra, No, lo que yo quería decir es muy breve y más breve porque se adelantó Patricia y las dos respuestas están en línea. Creo que el tema está en la dimensión política, en el para qué. Lo que ustedes manifestaron, que es sumamente interesante, que tiene que ver con metodología de las enseñanzas y demás, es clave, pero es el cómo. ¿Sí? La clave está en el para qué. Y la clave está también en este concepto de formación de ciudadanía, que voy a decir, pero que yo transformaría a construcción de ciudadanía. ¿Sí? No una mirada unidireccional desde un modelo de ciudadanía impositivo, sino de un proceso constructivo en el que nos involucramos, alumnos, docentes, directivos, etc. Desde ese modelo creo que es la clave. Y también alertar sobre algo que me preocupa y no sé cómo explicarlo, y es que por ahí construimos distintos tipos de ciudadanos. Ciudadanos con determinados capitales que van a terminar dominando a otros ciudadanos que quizás, si aprenden a trabajar en una economía solidaria y tal, pueden llegar a darle una vuelta y cambiar el esquema si están formados para un mundo del trabajo direccional, en donde el único sistema es el emprendedorismo, o dentro de es otro modelo. Entonces, dentro del para qué, la educación de calidad, eso me gustó ese esquema, debe pensar qué ciudadano queremos y qué relación entre los ciudadanos. Entonces, lo normativo es clave, pero la discusión está en la política, está plasmada en la norma, seguramente. Perdón, sé que estoy excedido, prometo que son 2 minutos, pero una es para... Patricio no es tu jefe. Pero bueno, estoy acá. Es simplemente esto, Tomás. ¿Por qué está pensado la cuestión de formación ciudadana en las investigaciones? Porque lo hemos basado en la pedagogía y la formación de las escuelas francesas. Por eso está más pensado ahí como formación y no como construcción. Y para lo otro está válido para la ciudadanía, para las escuelas, una idea de Michel de Certeau que dice las culturas en plural. Todo en esta vida es en plural, nada es en singular. Y el plural lo hacemos todos. A todos gracias y perdón.